El verano en México siempre traía consigo noches cálidas y llenas de murmullos entre los árboles. La hacienda de mi abuelo, un vasto terreno rodeado de campos interminables, era mi refugio favorito cuando necesitaba escapar de la monotonía de la ciudad. Era un lugar con historia, con secretos que se deslizaban entre sus muros de piedra antigua. Mi abuelo, un hombre de mirada sabia y voz serena, siempre decía que los caballos eran seres especiales, que sabían cosas que los humanos jamás podríamos entender. Entre todos, había uno que me llamaba la atención desde niña: Sombra Nocturna. Un hermoso caballo negro azabache, con ojos intensos y una presencia imponente. Desde pequeña sentí una conexión con él, pero en este verano algo era distinto, algo en la forma en que me miraba me hacía sentir extrañamente atrapada. Aquella noche, después de cenar con mis primos en la terraza iluminada por velas, decidí salir a caminar por los establos. El calor del día aún se aferraba a mi piel, y mi vestido ligero de algodón se pegaba suavemente a mi cuerpo con la brisa nocturna. No supe bien qué me impulsó a hacerlo, pero mis pasos me llevaron directamente al corral donde Sombra Nocturna estaba de pie, inmóvil, observándome desde la oscuridad. Cuando abrí la puerta del establo, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire olía a heno fresco y cuero curtido, pero había algo más, un aroma peculiar, una sensación que me hacía estremecer. Avancé lentamente, mis sandalias resonando contra el suelo de madera, y me detuve justo frente a él. —¿Qué tienes esta noche, Sombra? —susurré, acariciando su lomo con suavidad. Él se acercó más, su hocico rozando mi clavícula expuesta. Contuve la respiración. Había algo en su presencia que hacía que el aire se volviera denso. Como si me estuviera analizando, probando mis límites. La puerta del establo rechinó con el viento, haciéndome dar un pequeño brinco. Sonreí nerviosa y seguí acariciando su crin oscura, sintiendo la calidez de su piel bajo mis dedos. Había algo casi hipnótico en el ritmo de su respiración. —No deberías estar aquí a estas horas —escuché una voz detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a Emiliano, el joven mozo de la hacienda. Alto, con una piel morena curtida por el sol y una camisa blanca entreabierta que dejaba ver su pecho fuerte. Sus ojos oscuros tenían un brillo misterioso, como si supiera algo que yo no. —Solo quería ver a Sombra Nocturna —respondí, aún sintiendo el calor del cuerpo del caballo contra mi piel. Emiliano entrecerró los ojos, apoyando un brazo contra la puerta del establo. —Dicen que este caballo elige a su jinete, y a veces, a alguien más. No entendí del todo sus palabras, pero una extraña corriente recorrió mi cuerpo. Emiliano se acercó lentamente, su mirada fija en la mía. Por un momento, el silencio entre los tres se volvió casi insoportable. Sentí como la adrenalina se mezclaba con el calor sofocante de la noche. —Si quieres montarlo, yo te ayudo —susurró Emiliano, con una sonrisa enigmática. Mi pulso se aceleró. Nunca había montado a Sombra Nocturna de noche, y menos sin la supervisión de mi abuelo. Pero algo en ese momento me hizo querer aceptar el desafío. —Está bien —dije, con una media sonrisa. Emiliano me ofreció su mano para ayudarme a subir. Sus dedos rozaron mi piel con un ligero cosquilleo, y por un instante, nuestros ojos se encontraron en un cruce de tensión sutil. Subí a lomos de Sombra Nocturna con una mezcla de emoción y nerviosismo. El caballo resopló, como si sintiera la energía del momento. Emiliano se acercó aún más, ajustando la montura con precisión. Su aliento cálido acarició mi oído cuando susurró: —Solo relájate y siente el ritmo. Mi respiración se volvió más pesada, y cuando Sombra Nocturna comenzó a moverse lentamente, sentí que el mundo entero se reducía a ese instante. No sabía si era el calor de la noche, la presencia dominante del caballo o la intensidad de la mirada de Emiliano, pero algo me decía que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. El galope de Sombra Nocturna resonaba en la noche como un latido profundo en mi pecho. La brisa cálida de la hacienda acariciaba mi rostro, enredando mi cabello en suaves remolinos mientras me aferraba a la montura. Emiliano trotaba a mi lado, observándome con esa mirada que parecía atravesarme, como si estuviera leyendo mis pensamientos. —Te mueves bien —dijo con voz baja, casi como si hablara más para sí mismo que para mí.
Siempre he sentido que Sombra Nocturna me entiende, respondí, con la adrenalina aún bombeando en mis venas. Emiliano sonrió levemente y tomó las riendas del caballo con delicadeza cuando nos detuvimos cerca de un claro entre los árboles. El cielo nocturno estaba despejado, y la luna iluminaba el terreno con un resplandor plateado. Dicen que este caballo tiene alma antigua, susurró él, acariciando la crin de Sombra Nocturna. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo el viento o la noche, era algo más. Había una tensión en el aire que me hacía sentirme inquieta y emocionada al mismo tiempo. Emiliano se acercó y me ofreció su mano para bajar. Sus dedos fueron firmes alrededor de mi muñeca, y cuando mis pies tocaron el suelo, mi cuerpo aún temblaba, pero ya no sabía si era por la emoción de la cabalgata o por la manera en que él me sostenía. ¿Por qué me miras así?, pregunté, con una media sonrisa. Él no respondió de inmediato. Solo dejó que sus ojos se deslizaran lentamente sobre mi rostro, bajando a mi cuello y deteniéndose por un instante en la línea de mis clavículas, justo donde el escote de mi vestido se hundía suavemente. Porque hay algo en ti esta noche, algo diferente. Mi respiración se aceleró por un momento. ¿Era por mí o por el ambiente que nos rodeaba? La luna brillaba sobre el campo, el aroma del heno y la tierra húmeda llenaba el aire, y el calor del cuerpo de Emiliano tan cerca del mío hacía que la realidad se sintiera borrosa. Siempre te he visto como la nieta del patrón, continuó Emiliano, con una sonrisa de lado, pero ahora veo a una mujer. Sus palabras cayeron como un golpe suave en mi pecho. La forma en que lo dijo, la forma en que sus dedos rozaron mi muñeca antes de soltarme, había algo en ese momento que lo hacía más intenso de lo que debería haber sido. Decidí desviar la conversación. Mi abuelo dice que los caballos sienten cosas que los humanos no podemos entender. Que ellos saben lo que hay en nuestro corazón antes de que nosotros mismos lo sepamos. Emiliano asintió y se apoyó contra un árbol cercano. Tal vez sea cierto. Me miró de nuevo, con un brillo de travesura en los ojos. Entonces dime, ¿qué siente Sombra Nocturna cuando está contigo? No supe qué responder de inmediato. Miré al caballo, que nos observaba en silencio, sus ojos oscuros brillando bajo la luz de la luna. Me acerqué lentamente a él y acaricié su lomo con suavidad, sintiendo la calidez de su piel. Sombra Nocturna me hace sentir libre, susurré. Hubo un silencio cargado de algo indescriptible. Emiliano se enderezó y se acercó lentamente. Entonces, ¿por qué te veo temblar? No sabía si era un reto o una provocación, pero sus palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros. La brisa nocturna sopló suavemente, haciendo que mi vestido se adhiriera un poco más a mis piernas, dibujando las curvas de mi silueta. Emiliano notó el detalle, y aunque intentó disimular, vi su mirada recorrerme con esa mezcla de admiración y peligro contenido. Me mordí el labio, sintiendo como la tensión entre los dos se hacía casi insoportable. Pero antes de que pudiera responder, un ruido en la maleza nos hizo girar al mismo tiempo. Algo, o alguien, estaba cerca. Emiliano llevó instintivamente la mano a su cinturón, donde guardaba un pequeño cuchillo, y me hizo una seña para que me quedara en silencio. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba contener la respiración. Los segundos parecieron eternos. Solo el viento y el leve resoplo de Sombra Nocturna rompían el silencio. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Emiliano en voz baja, pero con firmeza. Nada. Solo el crujido de ramas a la distancia. Debe haber sido un animal, susurré, aunque una sensación extraña me recorrió la piel. Emiliano me miró y, sin decir nada, tomó mi mano. Fue un gesto protector, instintivo. Su palma era cálida y firme, y aunque sabía que solo lo hacía para asegurarse de que estaba bien, no pude evitar sentir un cosquilleo en el estómago. Vamos, es mejor volver a la hacienda, dijo finalmente, sin soltarme. Asentí en silencio, dejando que me guiara entre los árboles. Pero mientras caminábamos, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia la oscuridad de la noche. Había algo ahí. Algo que no podíamos ver, pero que definitivamente nos estaba observando. La noche en la hacienda se sentía más pesada que de costumbre.
Desde el momento en que Emiliano y yo escuchamos aquel sonido en la maleza, algo dentro de mí no me dejaba en paz. Era como si la propia tierra murmurara secretos que solo esperaban ser descubiertos. El regreso a la casa fue silencioso, pero la energía entre Emiliano y yo aún flotaba en el aire, como un hilo invisible que ninguno de los dos se atrevía a cortar. «Te dejo aquí», susurró cuando llegamos a la puerta de la casona. «Gracias, por todo», dije, aunque ni yo misma estaba segura de qué significaba ese todo. Él se detuvo un instante, mirándome de una forma que me hacía sentir desnuda, vulnerable, como si viera más de lo que yo estaba dispuesta a mostrar. «Descansa, Lucía», susurró finalmente, con esa voz profunda que me hacía sentir escalofríos en la piel. Cuando cerré la puerta detrás de mí, dejé escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Aquella noche, el sueño no vino fácilmente. Mi mente giraba en círculos entre los recuerdos de la conversación con Emiliano, la extraña presencia en la maleza y el inexplicable magnetismo de Sombra Nocturna. Finalmente, cuando el cansancio me venció, las imágenes en mi mente se desdibujaron y caí en un sueño pesado. Pero no fue un descanso placentero. Soñé con la hacienda, pero algo era diferente. La casa parecía más antigua, como si el tiempo se hubiese detenido en una época lejana. Afuera, bajo la luz de la luna, vi una silueta. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cayendo en ondas sobre su espalda. Estaba descalza y caminaba lentamente por los establos, sus dedos rozando la madera con una delicadeza casi fantasmal. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en el sueño. Quise llamarla, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un frío indescriptible recorrerme la espina dorsal. Sus labios se movieron, como si intentara decirme algo. Pero en el momento en que intenté acercarme, un grito desgarrador resonó en la noche. Me desperté con un sobresalto, mi pecho subiendo y bajando rápidamente mientras intentaba recuperar la respiración. Solo fue un sueño, me susurré, pero la sensación de que aquello no era solo un sueño se aferraba a mí como una sombra. A la mañana siguiente, decidí no quedarme con la duda. Después del desayuno, fui directamente con mi abuelo. Lo encontré en la terraza, bebiendo café con su eterna mirada melancólica hacia los campos de la hacienda. «Abuelo, ¿quién vivió aquí antes que nosotros?». Mi pregunta lo tomó por sorpresa. Parpadeó un par de veces antes de dejar la taza sobre la mesa. «¿Por qué preguntas eso, Lucía?». «No lo sé. Solo, he tenido sueños extraños desde que regresé». Mi abuelo se quedó en silencio por un momento, como si estuviera debatiéndose entre contarme la verdad o seguir guardando sus secretos. Finalmente, suspiró. «Hace muchos años, esta hacienda perteneció a los Herrera, una familia muy respetada en su época. Pero hubo una tragedia». Me incliné hacia él, mi curiosidad despertando aún más. «¿Qué tipo de tragedia?». «La hija menor de los Herrera, Isabela, desapareció una noche sin dejar rastro. Se decía que tenía un vínculo especial con su caballo, uno que, curiosamente, tenía el mismo nombre que el tuyo, Sombra Nocturna». Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Dicen que la vieron por última vez cerca de los establos, pero nadie sabe qué pasó realmente con ella. Algunos creen que huyó, otros dicen que su espíritu aún deambula por la hacienda, buscando respuestas. Mi garganta se secó. ¿Y el caballo? También desapareció esa misma noche. Nunca lo encontraron. Me quedé sin palabras. Sentí un nudo formarse en mi estómago mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en mi mente. Aquella tarde, no pude resistir la necesidad de ir a los establos. Sombra Nocturna me esperaba, su oscura silueta majestuosa destacando entre los demás caballos. Me acerqué lentamente, pasando los dedos por su lomo con un toque casi reverencial. «Tú, sabes la verdad, ¿verdad?», susurré. El caballo resopló suavemente, como si me respondiera. De repente, el ambiente cambió. Un viento extraño recorrió la hacienda y el olor a tierra mojada impregnó el aire, como si la tormenta que nunca llegaba estuviera al acecho. Sentí un escalofrío cuando, en el reflejo de la ventana del establo,
creí ver una figura vestida de blanco parada detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Esto no es solo una coincidencia, murmuré para mí misma, sintiendo que algo más grande estaba en juego. A lo lejos, vi a Emiliano acercarse con el ceño fruncido. Lucía, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Tragué saliva antes de responder. Tal vez lo hice. La hacienda ya no me parecía un simple lugar del pasado. Se había convertido en un enigma que me envolvía con cada día que pasaba. Todo parecía estar conectado, mis sueños, la historia de Isabela Herrera, la extraña energía que rodeaba a Sombra Nocturna y la sensación de que alguien me observaba en las noches. Pero lo que más me perturbaba era la sombra blanca que había visto reflejada en el cristal del establo. ¿Era una alucinación? ¿O realmente algo o alguien intentaba comunicarse conmigo? Después de mi conversación con el abuelo, pasé el resto del día distraída, con pensamientos que giraban en mi cabeza como un torbellino. Pero cuando cayó la noche, supe que no podía ignorar más lo que estaba sucediendo. Me puse un vestido ligero de algodón, blanco como la luna, con una chaqueta encima. Aunque el calor de la noche era sofocante, una parte de mí sentía que debía vestirme de una manera especial. Como si alguien estuviera observándome, esperando que diera el siguiente paso. Caminé lentamente hacia los establos, donde Sombra Nocturna ya me esperaba con su mirada penetrante. ¿Qué secretos escondes, amigo? Murmuré, pasando mis dedos por su cuello. El viento sopló fuerte de repente, haciendo que la puerta del establo crujiera. El silencio se volvió aún más denso, cargado con una electricidad que me erizó la piel. Y entonces, lo sentí. Una presencia. No había nadie más en el establo, pero cada célula de mi cuerpo me decía que no estaba sola. Miré a mi alrededor con el corazón latiéndome en la garganta. ¿Quién eres? Susurré al aire. El viento volvió a soplar y, por un instante, creí escuchar un susurro. Mi nombre es Isabela. Tragué saliva. Mis piernas se sentían pesadas, pero mi instinto me decía que no debía huir. ¿Qué quieres de mí? Pregunté con voz temblorosa. Silencio. Pero en ese momento, Sombra Nocturna se inquietó, como si también sintiera algo. Decidí hacer lo que nunca había intentado antes, montarlo de noche. Era una locura. Nunca antes me había atrevido a hacerlo sin luz del día. Pero algo dentro de mí me empujaba a hacerlo, como si fuera lo único que me ayudaría a entender qué estaba pasando. Subí a su lomo con cuidado, sintiendo la calidez de su cuerpo fuerte bajo mis piernas. Sin necesidad de jalar las riendas, el caballo empezó a caminar como si ya supiera a dónde debía llevarme. La noche en la hacienda parecía más oscura que de costumbre, pero la luna brillaba con un resplandor extraño. Sombra Nocturna avanzaba con determinación por los senderos de la propiedad, hasta que, de pronto, se detuvo frente al antiguo pozo de piedra. Mi corazón se detuvo por un segundo. Ese pozo llevaba años sellado. Mi abuelo siempre decía que era peligroso acercarse, que era mejor dejarlo en paz. Pero ahora, de repente, el aire alrededor parecía más frío, y la sensación de ser observada se hizo aún más intensa. Me bajé del caballo lentamente y me acerqué al pozo. Mi reflejo en la piedra desgastada me devolvió la mirada, pero algo no estaba bien. Porque junto a mi reflejo, había otro rostro. Uno de una mujer con ojos oscuros y tristes. Isabela. El grito que salió de mi garganta fue ahogado por el viento cuando, de repente, algo dentro del pozo se movió. Di un paso atrás, mi respiración entrecortada. Entonces lo entendí. Isabela nunca se había ido. No desapareció. La enterraron viva en este pozo. Mi mente luchaba por comprenderlo, pero mi instinto gritaba que saliera corriendo. Lucía. La voz de Emiliano rompió el silencio. Me giré y lo vi corriendo hacia mí, su expresión llena de preocupación. ¿Qué demonios estás haciendo aquí sola? No pude hablar. Mis labios temblaban, mi cuerpo aún en shock por lo que acababa de ver.
Emiliano tomó mi rostro entre sus manos, obligándome a mirarlo. Dime qué pasa. Ella, está aquí, susurré. Él frunció el ceño. ¿Quién? Isabela. Su expresión se endureció. Tenemos que irnos de aquí. Ahora. Mientras Emiliano me llevaba de regreso, sentí que mi piel aún ardía con la energía de todo lo que había descubierto. Pero lo peor no era la verdad sobre Isabela. Lo peor era la sensación de que, ahora que lo sabía, no había vuelta atrás. Y de que la historia aún no había terminado. El descubrimiento del pozo lo cambió todo. Isabela nunca había desaparecido, sino que fue enterrada viva en aquel lugar, su espíritu atrapado entre el pasado y el presente, esperando ser liberado. Pero ahora, después de verla, sentirla, escuchar su lamento en el viento, sabía que ella no me dejaría ir tan fácilmente. Y lo peor era que yo tampoco quería huir. Esa noche, tras regresar del pozo, no pude dormir. La imagen de su reflejo junto al mío aún ardía en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, supe que ella me llamaba. El viento golpeaba mi ventana con fuerza. Me levanté de la cama, sintiendo la humedad en el aire. Afuera, el cielo nocturno estaba extrañamente iluminado, como si la luna brillara solo para mí. Miré mi reflejo en el espejo. Ya no era la misma. Mi piel parecía más pálida, mis ojos más oscuros, como si parte de Isabela ahora viviera dentro de mí. Caminé sin pensar, dejándome llevar por la sensación. Mi vestido blanco flotaba con la brisa mientras bajaba las escaleras en silencio y salía de la casa. La hacienda estaba en calma. Demasiada calma. Pero yo sabía que me esperaba. Cuando llegué al establo, Sombra Nocturna ya estaba allí, como si supiera que esta noche era diferente. Llévame con ella, susurré. No necesité las riendas. El caballo empezó a trotar con suavidad, su aliento caliente en el aire frío de la madrugada. La luna iluminaba nuestro camino, llevándome de nuevo al lugar donde todo comenzó. El pozo. La tierra alrededor estaba húmeda, como si alguien la hubiera removido recientemente. El aire se sentía más espeso, cargado de una electricidad que erizaba mi piel. Bajé del caballo y caminé hasta el borde del pozo. Miré dentro. Negro. Vacío. Pero entonces, algo se movió. Una sombra blanca emergió desde las profundidades. Mi cuerpo entero se paralizó cuando vi su rostro. Isabela estaba allí. Esperándome. Has venido, susurró una voz en mi cabeza. Su expresión no era aterradora. Era triste. ¿Qué necesitas? Pregunté, sintiendo que mi alma se estremecía. Sus ojos brillaban con dolor. Que termines lo que ellos no quisieron. La entendí. Quería justicia. En ese momento, la historia se mostró ante mí como un rompecabezas que al fin encajaba. Isabela había sido traicionada. Engañada. Asesinada por alguien de su propia sangre. Sentí su dolor como si fuera mío. Su furia. Mi cuerpo temblaba. Mi corazón palpitaba demasiado rápido. No puedo hacerlo sola, susurré. No lo harás. Algo cálido me tocó el hombro. Me giré y vi a Emiliano. Él también lo había sentido. Él también había sido llamado. Vamos a terminar con esto, dijo con una seguridad que me dio fuerzas. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Cuando el sol comenzó a aparecer en el horizonte, desenterramos lo que nunca debió haber sido enterrado. El cuerpo de Isabela por fin fue encontrado. El pueblo habló. Los secretos fueron expuestos. Y la justicia llegó. Pero en mi interior, sabía que nada volvería a ser igual. La hacienda ya no era solo una historia del pasado. Era un recuerdo imborrable. Aquel lugar, donde mi alma y la de Isabela se cruzaron, seguiría siendo parte de mí, para siempre.